Vamos a recordar que ha descendido el número de fallecidos, son 138 y el total de fallecidos en nuestro país asciende a 27.459. Escuchamos en directo. Estamos viviendo. Sí que es cierto que a medida que vamos evolucionando en la epidemia, y se van modificando tanto la incidencia como la evolución de la misma, como la situación en la que estamos respecto a la movilidad y la liberación, digamos, o la supresión de las restricciones a esta movilidad que estamos viendo hasta ahora, pues obviamente tenemos también que ir modificando un poco algunos de los indicadores, que además esos nuevos indicadores son fundamentales para garantizar una buena supervisión, un buen seguimiento de de la evolución de la epidemia en las fases siguientes. Fases que, como saben, esta tarde se notificaron. Ahora mismo estamos terminando de evaluar toda la situación en las diferentes comunidades autónomas de acuerdo a las solicitudes que han hecho para cambio o tránsito de una fase a otra, y esta tarde se dará la información necesaria una vez terminada esa valoración. A día de hoy, como todas las mañanas, damos los datos nuevos, son 549, lo que representa un incremento del 0,24 respecto a ayer. Los que recuerden los datos de ayer y de antes de ayer verán que llevamos ya 2 o 3 días con un pequeño incremento o una estabilización con alguna pequeña subida en el número de datos. De hecho, hemos estado varios días con alrededor de los 400 y últimamente estamos con alrededor de los 500 estos últimos 2 días. Pero lo cierto es que al mismo tiempo que se notifican 529 casos, también se han notificado, por ejemplo, a día de hoy, 367 nuevos profesionales sanitarios. El total de profesionales sanitarios notificados de 50.455. Muchos de estos casos en nuevos profesionales sanitarios se diagnostican con pruebas serológicas, las pruebas que detectan las defensas que generamos contra el virus, pero muchos otros, una gran parte, de hecho probablemente más, se están diagnosticando por PCR, la prueba que detecta una infección real. Esto forma parte del esfuerzo que las comunidades autónomas tienen que hacer para garantizar que se previenen los riesgos en estas fases que a las que nos dirigimos en los próximos días y semanas. Por lo tanto, todo ese esfuerzo implica una sobredetección comparado con los periodos anteriores. Son casos, obviamente, pero mejor detectados que en los periodos anteriores, tanto en algunos colectivos de interés como en la población general. Si se dan cuenta, los 367 nuevos profesionales sanitarios, aunque no todos sean por PCRs, el porcentaje se ha representado una parte muy importante de ese número de nuevos casos que hemos visto en estos últimos días. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con la interpretación de esta variabilidad, de esta pequeña ondulación hacia arriba que estamos observando. Tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación porque una parte importante puede deberse a eso. Luego veremos una gráfica en la que vemos todavía el margen que tenemos de detección de casos o que hemos tenido hasta ahora, porque ahora lo cierto es que la transmisión es realmente pequeña. Por otro lado, al margen de los 549 nuevos casos, tenemos 138 nuevos fallecidos. Es un número menor que el que hemos visto, que el que vimos ayer. Ayer eran 217 y volvemos de nuevo a esos entre 100 y 200 casos que hemos estado viendo durante prácticamente toda la semana pasada o gran parte de la semana pasada y gran parte de esta. Estamos en la misma evolución, las cosas van un poco más o menos como se esperaba, con estas variaciones debido a las intensificaciones en algunas de las acciones que se realizan para garantizar una buena capacidad de respuesta en las siguientes fases, pero lo cierto es que la evolución de la epidemia hasta ahora no hay ningún indicio que nos indique que ha cambiado sustancialmente. Si le parece bien, y podemos poner una de las gráficas que hemos traído hoy. Esta gráfica muestra, por así decir, la concordancia entre lo que se ha detectado en cada comunidad autónoma durante todo el periodo de la epidemia, a través de las PCRs y los análisis que hemos hecho en toda la población, y el número o la incidencia que debíamos haber identificado si hubiéramos detectado absolutamente todos los casos que nos muestra el estudio de seroprevalencia del que hemos hablado estos días, si hubiéramos detectado todos los casos que nos muestra ese estudio. Esto, como ven, hay una comunidad autónoma que destaca, es La Rioja. La Rioja
es la comunidad autónoma que ha tenido mayor incidencia según los datos que notificaba, es decir, que detectaban y notificaban, ha tenido una incidencia muy superior al resto de las comunidades autónomas, pero eso no significaba, después de conocer los resultados del estudio de seroprevalencia, que La Rioja hubiera tenido una incidencia real, no detectada, porque ya saben que no se detectan todos los casos que no van a los servicios asistenciales, no significaba que tuvieran una incidencia real mayor, sino que estaban haciendo una detección muy superior a la que realizaban otras comunidades autónomas. De hecho, La Rioja ha detectado alrededor del 40% de los casos reales de infección que ha habido en su comunidad autónoma. El resto de las comunidades autónomas han tenido menor capacidad de detección, entre otras cosas también por el volumen de la epidemia en ellas mismas. No es un problema del sistema, sino es un problema de cómo ha evolucionado la epidemia y, por lo tanto, eso implica también una sobrecarga de los servicios que en algunos momentos tienen que tener un respiro y tienen que decidir qué acción es la prioritaria. Y en esta gráfica lo que sí que se observa es que aunque la capacidad de detección global ha estado en alrededor del 11%, con cierta variabilidad, esto muestra que sí que nos ha servido lo que hemos detectado para seguir correctamente la epidemia. Si ven, el que estén todos alineados alrededor de esa línea negra que se ve, implica que la correlación entre lo que el estudio de seroprevalencia indica que ha habido y lo que realmente hemos detectado, aunque haya sido un 10% menos o un 10% únicamente, un 11-12, implica que sí que con lo que hemos obtenido era suficientemente bueno como para dar seguimiento correcto a la epidemia. Y esto es importante. Además, si ponen la otra diapositiva, también verán que la letalidad, que es un parámetro que nos da una indicación mucho más tardía de la evolución de la epidemia, pero que también es importante para hacerlo, mantiene esta misma correlación. Verán, por ejemplo, que La Rioja está en la misma situación, apenas se ve, es el puntito claro que se ve en la parte más alta de la gráfica. Ha tenido la misma situación tanto para el número de casos como para la letalidad, como podríamos esperar. Y luego podemos ver que la letalidad real de la epidemia, si consideramos el total de casos infectados, no es en torno a ese promedio del 11 y pico, casi el 12% que estamos valorando según lo detectado, sino que se encuentra en torno al 1% una vez que consideramos todos los casos realmente infectados que hemos conocido a través del estudio de seroprevalencia. En todo caso, las cifras que seguiremos dando, tanto de letalidad como de hospitalización como de UCIs, se seguirán dando en el futuro, en los próximos días, a partir de la semana que viene, en la que, si no me equivoco, es probable que cambiemos, además de los parámetros, los indicadores de interés, incluso es muy posible que cambiemos la hora de dar los datos porque vamos a tratar de compaginarla con los días naturales de 0 horas a 24 horas. Ahora mismo estábamos dando de 20 horas a 19,59 horas. Lo cual va a hacer que algunos de estos parámetros que estamos dando ahora y que sabemos por estudios de seroprevalencia que son, por supuesto, mucho menores, pero nuestros datos van a seguir manteniendo una cierta consistencia con lo que se ha estado informando hasta ahora.